¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de la psicopatología infantil y adolescente. Vamos a ver lo que son sus sistemas de clasificación, lo que son las consideraciones epidemiológicas y su importancia. De esta manera, los detalles y los aprendizajes los encontrarás a continuación. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana. Como les había dicho, hoy día vamos a hablar acerca de la psicopatología infantil. Vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de esta, ¿no? Si bien es cierto, la clasificación de la psicopatología va a ayudarnos a entender y tratar patrones desadaptativos de lo que son conductas, de lo que son emociones, pensamientos, ¿no? Organizando así nuestra mente en distintas características humanas, por lo menos en un número más reducido de las unidades conceptuales. Las características humanas pueden considerarse de distintas maneras en función de diferentes propósitos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Un tipo de clasificación puede ser útil para enseñar a los estudiantes diferentes patrones desadaptativos. Otro tipo de clasificación también puede ayudar a que los investigadores estudien las causas del funcionamiento desadaptativo. Y otros también podrían ser útiles para los profesionales que están tratando acerca del funcionamiento desadaptativo y también para las agencias gubernamentales que compilan estadísticas sobre los servicios proporcionados a determinadas poblaciones. Bien chicos, en lo que son los modelos de clasificación, ninguna clasificación puede ajustarse a todos los propósitos por igual. Por consiguiente, empleamos el término lo que son modelos, ¿no? Para referirnos a distintas formas de clasificar la psicopatología, ya que pueden utilizarse mediante múltiples modelos para representar la psicopatología, sin que ello implique que solo un modelo sea correcto mientras todos los demás sean incorrectos. No hay en sí uno correcto universal. De esta manera nos centramos principalmente en modelos diagnósticos, ¿no? Y en sí estos representan patrones desadaptativos en términos de categoría de trastornos hipotéticos, y también en modelos con base empíricas, ¿no? Que estos están compuestos por patrones de problemas derivados estadísticamente a partir de la evaluación de muestras amplias de personas. Antes de considerar los distintos modelos para la psicopatología, es necesario explicar dos aspectos de las opciones para distinguir el funcionamiento normal, ¿no? De lo que corresponde a psicopatología. Además de poder distinguir entre distintas formas de lo que puede ser psicopatología, ambos respectos son muy esenciales en lo que es aproximaciones para entender lo que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo para determinar los tratamientos que puedan ser los más eficaces ante una alteración psicológica. Bien, y para entender en sí lo que son los sistemas de clasificación, necesariamente tenemos que comprender también lo que es la evaluación. La evaluación en sí se refiere a la obtención de la información sobre las características específicas de los individuos que puedan necesitar ayuda. Cada ser humano difiere de otros seres humanos de varias maneras, ¿no? Una evaluación eficaz va a ser bastante útil para la identificación en sí de características que van a permitir en sí decidir si una persona necesita de servicios de salud mental o no. En el caso de que sea positivo, ¿no? ¿Qué tipos de servicio en sí serían los más adecuados para esta persona que tiene algún tipo de padecimiento mental? De esta manera, tanto lo que son la recolección de datos, ¿no? Van a permitir entender y comprender bien tanto las conductas, los pensamientos y lo que son las emociones de una persona. Y obviamente una evaluación eficaz va a permitir tener la certeza en sí de lo que podría precisar un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico poder determinar cuál sería el mejor plan de tratamiento. Para poder entender lo que es la psicopatología, es necesario también entender que los manuales de clasificación de alteraciones mentales nos van a dar datos científicos, criterios diagnósticos, lo que es etiología, lo que es comorbilidad, lo que es diagnóstico diferencial. De esta manera, la taxonomía, ¿no? Nos va a proporcionar ese tipo de información mediante clasificaciones construidas de forma sistemática, ¿no? Estas se basan en sí en datos sobre asociaciones importantes entre las características de cada uno de los trastornos psicológicos. De esta manera, nuestra comprensión de la psicopatología y en nuestras formas de ayudar a las personas, necesitamos procedimientos de evaluación que nos faciliten datos a partir de los cuales podamos nosotros agrupar los problemas. De otra manera, los datos empíricos de la evaluación de los problemas de las personas deberán constituir la base para los modelos taxonómicos de los problemas.
Es decir, ¿no? Los modelos en sí taxonómicos se pueden utilizar como sistemas también de clasificación categorial. Lo que hace en sí el DSM-5, vamos a nosotros identificar lo que es el trastorno psicológico y ubicarlo según su nivel de importancia y de impacto a partir de la recolección de los datos que hemos nosotros obtenido mediante el paciente. De esta forma, en sí, los modelos taxonómicos se pueden utilizar como sistemas que nos puedan derivar de forma científica a partir de datos obtenidos mediante procedimientos empíricos de evaluación. Por ejemplo, las clasificaciones gubernamentales de las personas que reciben servicios de salud mental. Estas podrían estar basadas en el tipo de servicio o en los modelos taxonómicos, ¿no? Derivados de la evaluación de los problemas que se aquejan. La diferencia esencial en sí entre las taxonomías y otro tipo de clasificaciones es que las taxonomías se derivan de forma científica. De esta manera, tanto los manuales CIE 10 como DSM-5 tienen esta connotación, estudios empíricos, estudios científicos que han podido otorgar datos epidemiológicos sobre cada uno de los trastornos o enfermedades que se van reportando a nivel mundial. Mientras otro tipo de clasificaciones no tiene un tratamiento científico, ¿no? Lo cual hace cuestionable en sí la promoción y la difusión de este tipo de información. La importancia de los trastornos infantiles. Los datos epidemiológicos que se reportan actualmente indican que existe un alto nivel de ocurrencia frente a lo que son alguna patología infantil en lo que refiere a salud mental. Las estimaciones generales de los trastornos, tanto de conducta, de emociones y del desarrollo, cada vez va en aumento. De esta forma, se registra una cifra del 22% en niños y adolescentes que puede tener algún tipo de alteración mental. Estas estimaciones son bastante alarmantes en realidad, no incluye un importante número de niños que manifiestan en sí perturbaciones subclínicas o que probablemente son diagnosticadas, las cuales pueden poner en una situación de alto riesgo para el desarrollo posterior de problemas futuros. De esta forma, la detección y la evaluación son procesos importantes para la detección de algún tipo de patología infantil o adolescente. Y sería bueno o importante poder acudir siempre a un profesional en lo que es salud mental para su detección temprana. Otro de los aspectos es la estabilidad. Debido en sí a la detección de algún problema del neurodesarrollo, se puede determinar en sí la naturaleza y la gravedad de este padecimiento. De esta forma, hay muchos niños en sí que no logran superar en su totalidad la dificultad de algún trastorno infantil que se da en la infancia. Un ejemplo de ellos es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Mucho de esta enfermedad tiene su prolongamiento o extensión cuando son jóvenes, ¿no? Incluso manifiestan problemas en lo que respecta en sus capacidades sociales, en lo que es su nivel psicológico, ¿no? Y su rendimiento académico. En comparación también con otro tipo de casos, ¿no? Hay otros casos que pueden superar el problema, sin embargo, hay muchos en donde la continuidad de la enfermedad se mantiene. La clasificación diagnóstica de la salud mental y de los trastornos del desarrollo en niños de 0 a 3 años de edad, ¿no? Lo que en sus siglas significó lo que es la DC de 0 a 3. La DC de 0 a 3 en sí se publicó por primera vez en 1994, ¿no? Esta edición se fue revisando, ¿no? Apareciendo en el 2005. Este manual en sí era específico en niños que padecían algún problema del neurodesarrollo y no se incluía dentro del sistema del DSM. El propósito en sí de este manual era mantener una cobertura suficiente sobre los síndromes de la primera infancia que necesitaban atención clínica. Y también consideraban suficientes las características en sí evolutivas de cada uno de los trastornos que se daban en temprana edad. De esta forma se construyó solicitando en sí a expertos que propusieran categorías diagnósticas y que acordaron también después de las categorías a mantener los criterios para definir cada categoría. De esta forma muchos expertos dieron sus aportes para poder elaborar
este manual. La DCR-03, ¿no?, tiene 5 ejes, ¿no? El primer eje se denomina trastornos clínicos. Ahí, como se detalla, esta resume las categorías principales, que incluye algunas equivalentes también a lo que es el DSM-5. Como por ejemplo el trastorno por estrés postraumático, ¿no?, o de repente también el trastorno por ansiedad por separación, y también el trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, los criterios diagnósticos de la DC-03 no difieren claramente también de los criterios del DSM-5, porque son específicos para el rango de 0 a 3 años. Otra categoría que también tiene una equivalencia aproximada al DSM-5 es el trastorno multisistémico del desarrollo, que se asemeja en sí a la categoría del DSM-5 como trastorno del espectro autista. Otras categorías clínicas también de este manual carecen de contraparte en sí con el DSM-5, ¿no? Por ejemplo, el trastorno mixto de la expresividad emocional. Este trastorno se caracteriza por la dificultad del niño para expresar un rango e intensidad de emociones acordes a su nivel de desarrollo durante un periodo mínimo de 2 semanas. Por otra parte, el eje 2, ¿no?, en sí del SR, se designa como la clasificación de las relaciones. Este eje se considera de especial importancia para niños pequeños y no tiene contraparte en las clasificaciones tratadas más adelante, ¿no? En sí, las valoraciones asignadas por los clínicos en las 10 categorías de la escala de valoración global de las relaciones padre-niño, que en sus siglas significa PIRGAS, forma parte en sí de la DCR, ¿no? Se utiliza en sí para clasificar las relaciones de la siguiente manera. Calificaciones del 81 a 100 indican relaciones adaptadas, ¿no? De 41 a 80 indican rasgos de relación alterada, y de 0 a 40 indican una relación trastornada. De esta forma, los clínicos también valoran la calidad de las relaciones padre-niño en la lista de control de problemas relacionales. En términos en sí de ninguna evidencia, alguna evidencia que necesita más investigación, o de repente también evidencia sustancial para distintos tipos de problemas. Los otros ejes en sí de la DCR incluyen el 3, ¿no?, que son trastornos y condiciones médicas del desarrollo, y en la 4 lo que son estresores psicosociales, ¿no? Por último el 5, que significa función emocional y social. De esta forma, ¿no?, al centrarse solo en el periodo desde el nacimiento hasta los 3 años, el manual del DC-03 ofrece una evaluación y unas categorías más diferenciadas para los problemas de niños pequeños que el DSM-5, ¿no?, o de repente el CIE-10 también. Dado que en sí estos datos de la evaluación del DC-03 no consiste en valoraciones de los clínicos sobre el niño, sus cuidadores y las relaciones entre ellos. Su utilidad del DC requiere un amplio entrenamiento, ¿no?, además de la observación intensiva del niño y también de cuidadores en múltiples contextos. Aunque también usuarios de la DC-03 no podrían solicitar información de agentes como por ejemplo los papás. Los criterios diagnósticos dependen de los juicios y netamente también de las valoraciones de los propios clínicos acerca de los niños, de sus cuidadores y sus relaciones. Bueno, y entre lo que es otro sistema de clasificación y el que vamos a utilizar también en el desarrollo del curso, está el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿no?, el cual es el DSM-5. Este manual es en sí la edición mucho más reciente, ¿no?, ya que es su 5ª edición. Este ha sido publicado en el 2013 y al igual en sí que la DC-03, ¿no?, la clasificación del DSM está basada en propuestas de categorías diagnósticas por parte también de expertos, ¿no?, seguidas mediante acuerdos sobre categorías que se mantienen y sobre todo los criterios también para definir cada una de las categorías. Aunque siempre se van a solicitar aportaciones de una amplia gama de otras fuentes y se utilizan también estudios de campo, ¿no?, para poner sobre todo a prueba algunos de los criterios que indica cada uno del manual. Antes de publicarse el DSM, por lo menos en su versión 3 en 1980, el DSM tenía muy pocas categorías diagnósticas para lo que era en sí psicopatología infantil. En sí, en esa edición se fue posteriormente añadiendo, ya mientras este se iba actualizando, muchas más categorías en el apartado de psicopatología infantil, y en sí se ha definido toda una categoría diagnóstica en forma de listas de categorías. Más que unas reglas, es en sí
para un individuo reúne suficientes características mediante los criterios de un diagnóstico. Mediante esta tabla que presentamos en sí, se van a poder visualizar cada una de las categorías diagnósticas que se incluyen dentro de la clasificación del DSM-5, ¿no? Que son relevantes para los niños y adolescentes. Como visualizamos acá, esta categoría se llama o denomina trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Por lo menos las que se incluyen acá en este apartado son la discapacidad intelectual, el trastorno espectro autista, lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo que es por acá tenemos también bueno, esos son justo los trastornos que se ubican dentro del apartado de trastornos neurodesarrollo. Por otra parte, también hay la posibilidad de poder diagnosticar a un niño según este tipo de trastornos, ¿no? Y revisando siempre la epidemiología que describe el manual, ¿no? Lo que es la depresión, el trastorno depresivo persistente, de ansiedad por separación, lo que es el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno por ansiedad, el trastorno por ansiedad generalizada, el obsesivo compulsivo, el activo de la vinculación, trastorno por estrés, postraumático, la adaptación, síntomas somáticos, lo que es anorexia, bulimia, disforia de género, el negativista desafiante y uno de los más frecuentes también el trastorno de conducta. Bien chicos, eso es todo por hoy. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido buenos para cada uno de ustedes. Recuerden visualizar todo el contenido en su aula virtual y los estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao.